Señor bendito, Padre nuestro, reconocemos que solo tú eres Dios, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, sabio, inmutable, infinito, soberano. Gracias, Señor, porque siendo dueño de todo, tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, porque has cuidado del pastor Eduardo Flores en su viaje hasta este lugar. Te pedimos que guardes a su familia, sus seres queridos en este tiempo que estará fuera. Te damos gracias porque, Señor, has cuidado también a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te pido, Señor, que en tu voluntad traigas, que puedas permitir que otros hermanos vengan, Señor, que se gocen junto con nosotros. Te damos gracias porque tú eres el que ha puesto en nosotros el deseo de reunirnos hoy aquí en este lugar para ser ministrados por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí en medio de nosotros. Y porque aquí estás, Señor, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que bendigas, Señor, las enseñanzas que serán impartidas por el pastor Eduardo Flores. Señor, por favor, bendice a nuestro hermano, Señor, con tu Santo Espíritu para que nos ministre con fidelidad tu palabra, para que la pueda explicar con claridad, para que la podamos entender, para que nuestros corazones sean impactados con tus verdades. Señor, te rogamos, bendícenos con tu palabra. Llévanos a maravillarnos una vez más con tu bendito evangelio, Señor. Y llévanos a ser confrontados una vez más con nuestro pecado, Señor. Y te pedimos, Señor, que también nos des arrepentimiento, nos des esa gracia, que nos lleves a pedirte perdón. Humíllanos, Señor, por favor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Santifícanos, Padre. Ayúdanos a caminar en santidad para tu gloria, Señor. Si alguno de los que están aquí o vendrán de visita no te ha conocido, Señor, igual te rogamos que, si es tu voluntad, Señor, uses esta palabra, Señor, para que quebrantes corazones de piedra, que cada vez más hombres y mujeres se rindan a tus pies, Señor. Gracias porque podemos decir varios de nosotros que nos has derrotado con tu mensaje de amor y paz. Gracias, Señor. Vemos tu mano bendita sobre este lugar, Señor, que estás levantando, Padre. Bendice al pastor Eduardo Flores, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios. Así de pie, hermanos, recibamos al pastor Eduardo Flores. Abramos nuestras Biblias. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer Efesios 1, versículos 1 y 2. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos tomar asiento. Una de las cosas en lo que los antiguos meditaban, y meditaban muy frecuentemente, era en la belleza. Para los antiguos, por ejemplo, como Agustín de Hipona, la belleza era el resplandor del orden, la proporción y la verdad. Era por ese entendimiento que Agustín afirmaba que Dios mismo era la belleza primordial. Por eso también podía Agustín argumentar que a pesar de que un cuerpo humano no lo fuera externamente,
la mayor belleza en un hombre era el orden racional del alma vuelta hacia Dios. Con respecto a la música, por ejemplo, Agustín también meditaba en qué significaba la música bella. Y él afirmaba que la belleza de la música residía en la unidad de las partes de una composición. Entonces vemos que cómo los antiguos meditaban en la belleza. ¿Qué era la belleza? Bueno, la belleza primordial es Dios, pero meditaban en la belleza en el hombre, el orden racional del alma, y meditaban hasta en cosas como la belleza de la música. Y esto nos debe hacer pensar en la gran diferencia que hay entre esta idea de lo bello en la antigüedad y el concepto de belleza que el mundo de nuestros días tiene. Hoy, por ejemplo, se exhiben en los museos como obras de arte bananos pegados en una pared. Y eso es arte. O basura amontonada. Se habla, por ejemplo, del reggaetón como música. No sé quiénes de ustedes han escuchado. Yo lo he escuchado lastimosamente, no por mi voluntad, pero eso no es música. Eso es una vulgaridad. Pero el mundo dice que eso es música y que es bello. Se piensa, por ejemplo, en la mutilación corporal. No sé si ustedes han visto personas que se tatúan la cara y se transforman el cráneo, se ponen implantes en el cráneo para parecer serpientes, o se cortan la lengua para parecer una serpiente, se mutilan el cuerpo como una forma de expresión artística. Nuestro concepto de la belleza realmente es muy diferente y podríamos decir ha sido muy distorsionado con respecto al concepto de belleza que existía en la antigüedad. Para los antiguos, como les digo, la belleza es el reflejo del orden racional divino. Solo pensemos en la manera en la que vestía la gente, o por ejemplo en la manera en la que construían edificaciones en la antigüedad. Pensemos en las grandes catedrales que se construyeron en la antigüedad. Aquí tenemos una. Ustedes tienen una catedral bellísima, una edificación muy bella, pero ¿por qué construyen así? Yo le contaba a unos hermanos ahora que a principios de año tuve el privilegio de visitar Quito, una invitación de una iglesia. Y Quito, supuestamente esa iglesia es la primera iglesia construida en América. Y esa iglesia, uno entra a esa iglesia, no es muy grande, es pequeña, pero está cubierta, está tallada toda, y toda está cubierta de oro. Toda. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque en la antigüedad había otro concepto de belleza. Ellos entendían que esa edificación, incorrectamente pensaban que eso era la casa de Dios. Nosotros sabemos por la Biblia que la casa de Dios no es este edificio, es la iglesia. Pero eso no quita que los hombres quisieran honrar a Dios con la belleza, con grandes catedrales. Y vean por ejemplo las edificaciones de las iglesias evangélicas modernas, ¿cómo son? No parecen iglesias, no parecen nada religioso, no parecen nada, no dan ese concepto de santidad, de asombro, como lo hacían las construcciones del pasado. ¿Por qué? Porque el concepto de belleza de los antiguos, de los nuestros, es totalmente distinto. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué se nos viene a nuestra mente cuando pensamos en algo bello? Quizás pensamos en un bello paisaje, quizás pensamos en aquel momento que pasamos con algún ser querido, en el nacimiento de un hijo, o en nuestra esposa o nuestro esposo, en alguna composición musical que hayamos escuchado. Porque es que cuando nosotros pensamos en algo bello, no pensamos en la iglesia. De nuevo, no en el edificio, sino en esta entidad espiritual.
Cuando nosotros somos atraídos por algo, no queremos pasar ni un segundo lejos de eso, ¿verdad? Yo amo mucho a mi familia y quisiera estar con ellos en todo momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amo. Yo salgo del trabajo y mis hermanos, yo no quiero hacer nada más que ir a mi casa y estar con mi familia, porque los amo, ¿verdad? No quiero pasar tiempo lejos de ellos. Mi familia es bella para mí, es mi tesoro, ¿verdad? Compramos una obra de arte, ¿verdad? Los que pueden compran una obra de arte de esas bien caras, ¿y dónde la ponen? ¿La ponen en la oficina bien escondida? No, ¿dónde la ponen? La ponen en el centro de la casa, no para que otros la vean, para yo verla, porque para mí es bello y quiero admirar la belleza del arte, ¿verdad? Bueno, ¿saben la razón por la cual muchos cristianos son miembros tan negligentes de su iglesia local? ¿Saben la razón por la cual hay cristianos que pueden pasar semanas sin reunirse con sus hermanos en la fe? ¿Saben por qué muchos cristianos no hacen el esfuerzo por servir? Sino que son como el mundo, consumidores, nada más. Vienen a ser servidos, no a servir. Bueno, porque no tienen ojos para ver la belleza que posee la iglesia local. Ese es el problema. Por eso es que le dan más importancia a otras sociedades humanas que a esta sociedad, la de los santos. Como pastores, como miembros de diferentes iglesias locales, nuestro deber, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, en otros lugares, es recordar la belleza de la iglesia. Solo así podremos nosotros cambiar la manera en la que vamos a vivir nuestra vida cristiana. Y eso es lo que yo deseo mostrarles el día de hoy, la belleza de la iglesia. Y lo que deseo hacer es ir a lo largo de toda la epístola de Pablo a los Efesios para que podamos apreciar esa belleza de la iglesia, para que podamos ver la belleza de la iglesia como Dios la ve, para que nosotros podamos abrazarla también. La belleza de la iglesia, mis hermanos, según la epístola de Pablo a los Efesios, reside primero en el amor del Dios Trino por ella. Reside en su unidad y orden, reside en su santidad, reside en su misión y reside en su esperanza. Entonces veamos primero la belleza de la iglesia residiendo en el amor del Dios Trino por ella. Porque la verdad es esta: Dios ama a la iglesia. Dios la ama tanto que envió a su Hijo por ella, para rescatarla, ¿verdad? Dios dio a su mayor tesoro, a su Hijo unigénito, lo envió a la tierra y lo mató. Descargó todo el peso de su ira sobre él por la iglesia. Así ama el Señor a la iglesia. O podríamos decirlo así: Dios, el ser más perfecto y maravilloso, ama a la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque nosotros somos seres que somos influenciables, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, a los niños, ¿verdad? Ven al papá que le gusta algo al papá y yo soy, aficionado de tal equipo de fútbol, y mis hijos, ¿a quién van a ser aficionados? Al equipo de fútbol que el papá es aficionado. ¿Por qué? Porque ellos me admiran a mí y quieren amar lo que yo amo. Por eso digo que Dios, el ser más maravilloso y perfecto del universo, ama a la iglesia. Nosotros deberíamos amarla también. Esa es la realidad. Todos los cristianos deben tener el mismo sentimiento de Dios por la iglesia, porque Dios la ama. Ahora, la pregunta sería entonces: ¿cómo sabemos que Dios ama a la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo lo afirma de la siguiente manera. Pablo afirma que Dios ama a la iglesia hablando del amor electivo de Dios el Padre, hablando del amor redentor de Dios el Hijo,
y hablando del amor sellador del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros pensamos en la obra de Dios, en la economía de la redención, no debemos pensar que la obra de Dios es separada. Es decir, Dios Padre hace esto, Dios el Hijo hace esto, Dios el Espíritu Santo hace esto. No, la obra de la redención es trinitaria. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eligen un pueblo. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo redimen un pueblo. Dios, el Padre y el Espíritu Santo llaman a un pueblo, ¿verdad? Ahora, Dios nos da la idea de que cada parte de esa obra de salvación, una de las personas es la que es más iluminada, más enfocada. Pero al final la obra de la redención es trinitaria, ¿verdad? No podemos separar la obra de Dios. La obra de Dios es inseparable. Pero veamos el amor electivo de Dios el Padre. Leamos Efesios 1 del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, aquí podemos notar el efecto de ese amor electivo de Dios. Se describe en primer lugar en el versículo 3 como una bendición espiritual de infinito valor. Se describe como una elección en Él. ¿Quién es ese Él? Es Cristo. Es una elección que Dios el Padre hace en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Noten que también se le llama en el amado. Jesucristo es el amado de Dios. Además se describe como una elección intencional. Es decir, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la elección? Dice en el versículo 4, hacernos santos y sin mancha delante de Él. Y también en el versículo 5 se nos dice que hay otro propósito en esa elección, que es adoptarnos como hijos. Y eso con las implicaciones que la adopción trae para nosotros los creyentes. Además tiene otro propósito, el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Dios hace lo hace para su gloria, inclusive la elección de su pueblo. Cuarto, se describe también como una elección, dice, en amor. Dios nos eligió en amor, porque nos ama. No fue algo, voy a escoger a este y a aquel, no. Él derramó su amor para salvarnos a cada uno de nosotros, porque nos ama. Además, se describe en el versículo 5 como una elección soberana, según el puro afecto de su voluntad, dice. Es decir, no hubo nada fuera de Dios que lo moviera a Él a elegir. No fue la inteligencia mía, ni fue mi fuerza, ni fue la manera en la que fui criado, ni fue mi capacidad para hablar, ni fue la belleza de nadie. Más bien fue a pesar de nosotros, a pesar de lo que éramos, Dios nos eligió. Según el puro afecto de su voluntad, nada hizo que Dios nos eligiera, sino su voluntad, nada más. Ahora, ¿qué del amor redentor de Dios el Hijo? Bueno, veamos Efesios 7 al 12. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, este amor redentor del Dios el Hijo se describe como un amor primero sacrificial. Versículo 7 dice que fue por su sangre. Dios el Hijo, para redimirnos, se sacrificó a sí mismo. Él dio su vida por nosotros. Hermanos, Dios el Hijo, el que está en los cielos, el que no tenía nada que le faltase, el que no tenía que descender al mundo, que lo que nos debía dar era la condena por nuestros pecados, descendió. Tomó nuestra carne, pero sin pecado. Vivió una vida perfecta, de perfecta justicia, y fue a la cruz, no para sufrir los clavos, sino la ira de Dios, destinada para cada uno de nosotros, para morir y lavarnos de nuestros pecados. Dios el Hijo hizo eso, sin tener ninguna necesidad. Además se describe como un amor eficaz. ¿Qué logró la muerte de Cristo? Perdón de pecados. Versículo 7. Es decir, lo que Dios se propuso hacer, lo logró. Su sacrificio, dijo el autor de los Hebreos, ¿verdad? Dice, nos hizo perfectos. Es por eso que la misa es algo tan abominable. Y para el cristiano que entiende la enseñanza bíblica, debe ser algo abominable la misa. Ustedes saben que lo que hace el sacerdote cuando está parado en el altar, está haciendo un sacrificio, por eso se llama un altar. Él toma la hostia. Y lo que dice la teología católica es que cuando el sacerdote toma la hostia, él invoca y le ordena a Cristo que descienda a la hostia. Él le ordena a Cristo. Y dice la teología católica que Cristo baja su cabeza y obedece. Y baja la hostia y después el sacerdote lo sacrifica. Lo parte. Domingo tras domingo. Una y otra vez. Lo que ellos están diciendo con la misa es que el sacrificio de Cristo no hizo perfecto a nadie. Que el sacrificio de Cristo se necesita hacer una y otra vez cada semana, porque fue ineficaz. Eso es una blasfemia. Eso es una abominación para Dios. No, Cristo logró lo que se propuso hacer, que fue salvar a su pueblo con su sacrificio. Nos hizo perfectos. Además se describe como un amor, dice, según las riquezas de su gracia, versículo 7. De nuevo, esto es algo que Él no hizo porque la iglesia se lo hubiera ganado. ¿Qué hicimos nosotros para que Cristo hiciera esto? Solo pecar. Pero Él lo hizo por pura gracia, por misericordia nada más. Por las riquezas de su gracia. Se describe como un amor revelador, ¿verdad? Dice que nos da a conocer el misterio de su voluntad. Cristo hizo todo eso para salvarnos y abrir nuestros ojos a la verdad, para poder darnos, como veremos, a su Espíritu Santo, para que podamos entender su palabra, para que podamos desear obedecerle. Y se describe también como un amor intencional, así como el amor electivo del Dios el Padre tiene un propósito, el amor redentor del Dios el Hijo tenía un propósito, era intencional, darnos herencia. Nosotros somos, aunque suene raro, hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor y Él heredó todo de su Padre y nosotros con Él. Ahora, ¿qué del amor sellador del Espíritu Santo? Versículos 13 y 14, Efesios capítulo 1.
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, este amor de Dios el Espíritu se describe como un amor garante. Es decir, el Espíritu Santo habita ahora en la iglesia, en ese cuerpo local de creyentes, como arras, como una garantía de las promesas de Dios, de que Dios va a cumplir la promesa de darnos a nosotros la herencia. Para eso nos dio a su Espíritu Santo. Por eso con Él fuimos sellados. El que la iglesia posea al Espíritu Santo, es una señal para nosotros, hermanos, de que Dios nos va a dar todo lo que nos ha prometido. Se describe también como un amor intencional, de nuevo, versículo 14, para la alabanza de su gloria. Se describe también como un amor poderoso. Efesios 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? El Espíritu Santo amó de tal manera a la iglesia que el mismo poder que operó en Cristo cuando le resucitó, lo operó en cada uno de nosotros. El mismo poder. El mismo poder. Y ese poder está ahora en nosotros. Ahora, ¿qué razón tuvo el Dios Trino para amar a la iglesia de tal forma? Capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, en primer lugar, necesitábamos este amor divino. En primer lugar, estábamos muertos espiritualmente. Seguíamos la corriente de este mundo, conforme a Satanás, el príncipe de este siglo. Éramos hijos de desobediencia. Vivíamos en los deseos de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne. Y éramos, dice, hijos de ira por naturaleza. Eso éramos nosotros. Como vive el mundo, hermanos, así vivíamos nosotros. Como pensaba el mundo, así pensábamos nosotros. Lo que deseaba el mundo, lo deseábamos nosotros. Estábamos muertos. Esa es la evidencia. Dios entonces nos amó a nosotros siendo sus enemigos, siendo pecadores. Más adelante, a partir del versículo 11, Pablo va a añadir a estas cosas la realidad de nuestra naturaleza. Y él dice que nosotros estábamos sin Cristo. Sin Cristo. Sabemos lo que eso significa. Es estar condenados. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no éramos parte del pueblo de Dios. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba ser un filisteo? Ser un enemigo de Dios. Estar condenado a la destrucción. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál es la diferencia entre un filisteo y un israelita? Pero que toda la promesa de Dios, el pacto, estaba para Israel, no para los filisteos. Si un filisteo quería ser parte de esas promesas o ser parte de ese pacto, tenía que hacerse israelita. Si no, estaba perdido. Bueno, así estábamos nosotros, en nuestra incircuncisión. Y entonces Pablo agrega, estábamos sin esperanza. Sin esperanza.
Y esto significa, después dice Pablo, sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Había un Dios en nuestra vida, pero no era el Dios verdadero. Era un ídolo falso. En la antigüedad probablemente los incas, los aztecas, el sol, los reptiles, ¿verdad? Lo que sea. Nosotros mismos, el yo era mi Dios. Yo hago lo que yo quiera, porque yo soy mi Dios. Pero no teníamos al Dios verdadero. Estábamos sin Él. Eso significaba. Pero ¿qué más hizo el amor de Dios por la iglesia? Bueno, a partir del versículo 13 del capítulo 2, Pablo dice que Dios, ese amor de Dios, nos edificó. Y él dice ahí en los versículos 13 en adelante que Él, si estábamos lejos, dice, nos hizo cercanos. Cuando éramos enemigos, hizo la paz. Cuando estábamos separados, judíos y gentiles, Él dice, creó un solo y nuevo hombre. Creó un solo cuerpo de los dos pueblos. Mató las enemistades que había. Por eso es que cuando hay problemas entre hermanos en una iglesia, eso es tan terrible. Porque Cristo murió para matar toda enemistad en la iglesia, en su cuerpo. Cuando hay enemistad entre hermanos en la iglesia, estamos diciendo, éramos como estábamos antes, sin Cristo. Dice, nos hizo conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Hemos sido adoptados, somos parte de su familia. No somos extranjeros, ya somos sus hijos. También dice Pablo, nos hizo un edificio. Ese edificio, dice Pablo al final del capítulo 2, es la morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:15, puede llamar a la iglesia la casa de Dios. Porque es un edificio que Él ha levantado, que Él ha edificado y en el que habita Dios mismo por el Espíritu Santo. Y finalmente el amor de Dios trino por la iglesia tiene el propósito de manifestar la sabiduría de Dios. Vean lo que dice Efesios 3:10. Pablo está argumentando que por eso él recibió el apostolado para predicar el evangelio. Y él dice esto en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese término multiforme es la misma palabra que usa el Antiguo Testamento griego, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo para el manto multicolor de José. La misma palabra, multiforme. Como era la toga de José, el manto de José, multicolor. Es la misma palabra. Así son nuestras iglesias. Así deberían ser. Es común ver, por ejemplo, en mi país, iglesias de coreanos nada más. O iglesias chinas. Y solo chinos hay. Solo coreanos. En Estados Unidos hay iglesias solo de negros. Esas iglesias no están evidenciando el propósito de Dios en la iglesia. Nuestras iglesias deben ser multiformes, multicolor, porque eso es lo que Dios hizo. De toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo, Dios ha hecho uno. Nuestras iglesias deben ser variadas, multicolores, multiformes. Y el propósito de Dios de crear la iglesia de esa manera, noten lo que dice, para que esa sabiduría sea ahora dada a conocer ¿a quién? A los principados y potestades. En Costa Rica, por ejemplo, hay
hay un country club en donde no pueden ser socios judíos o negros. ¿Okay? Hay un club cubano donde solo los cubanos pueden ser miembros, ¿verdad? Están aquí probablemente tengan lo mismo, y podemos pensar en los clubes de fútbol, ¿verdad? ¿Qué equipo es aquí? No tienen equipo de fútbol. ¿Ah? Ok, bueno, digamos el Chivas, ya sé que conozco. Alguien que sea del América no va a pertenecer al club de Chivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se lleva, no es compatible, ¿verdad? No hay otro lugar, no hay otra sociedad de hombres en el mundo, mis hermanos, en donde personas de toda tribu, toda lengua, todo pueblo vivan en armonía y paz como en la iglesia. No hay. De nuevo, yo no puedo pertenecer al club cubano porque no soy cubano, pero en la iglesia usted sí puede pertenecer, de toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo. Usted puede ser negro y puede estar aquí, puede ser chino y puede estar aquí, puede ser costarricense y estar en la iglesia, puede ser de cualquier nación. Y Dios, por medio de la iglesia, le da testimonio a los principados y potestades, a los seres espirituales que existen, que la iglesia es la obra de Dios nada más. Porque ¿quién pudo haber creado una sociedad así? Solo Dios. El hombre no puede hacer eso. Solo Dios. ¿Podemos entonces apreciar la belleza de la iglesia por causa del amor de Dios que reside en ella? Ahora veamos la belleza de la iglesia también residiendo en su unidad y orden. Y leamos los primeros 6 versículos del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia es verdaderamente muy diferente a cualquier otra sociedad humana. La iglesia es la sociedad de personas, como les dije, de toda tribu, nación, lengua, pueblo. La pregunta entonces es, ¿cómo es que una sociedad así puede tener unidad? Viejos, jóvenes, ricos, pobres. ¿Cómo es que una sociedad así puede tener unidad? Eso es imposible en el mundo. Es imposible. Bueno, la razón es porque Dios es quien ha creado esa unidad. Es porque Dios ha creado la iglesia. Esta es su obra, es su edificio, es su familia. Es la obra del Dios Trino la que nos ha transformado, la que nos ha hecho nuevas criaturas, la que nos ha dotado de gracias para ese fin. ¿Cuáles gracias? Humildad. Eso es una virtud del Espíritu. ¿Quiénes son los verdaderos humildes entonces? El cristiano. Porque solo el cristiano puede poseer esa virtud espiritual, que es la humildad. Es la virtud que nos permite a nosotros no vernos por encima de alguien más. No considerar el estatus social de una persona para darle mi amor. Solo el Espíritu puede hacer eso en nosotros. Cristo fue así, humilde. Él fue rico, riquísimo, infinitamente rico. ¿Y qué dice la palabra? Se hizo pobre. Se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros. Eso es humildad. La mansedumbre, ser mansos. ¿Ustedes saben cómo se le llama al caballo que usualmente gana las carreras de caballos? El manso.
¿Saben por qué un caballo manso gana carreras? Porque es el que se deja guiar por el jinete. Es el que hace caso. Bueno, la iglesia posee esa virtud también de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo corazón, porque tiene el Espíritu Santo, porque es una nueva creación, porque tiene ahora el deseo de obedecer a Dios su Padre, de caminar con su Cristo, de obedecer al Espíritu Santo. Además posee paciencia, la paciencia de Cristo, de Dios con nosotros. ¿Quién es más paciente que Dios con nosotros? ¿Cuántas veces no pecamos nosotros contra Dios? Todos los días. ¿Y nos disciplina Dios todos los días? No. Nos convence por el Espíritu Santo de nuestro pecado, pero no siempre nos disciplina como lo merecemos. ¿Por qué? Porque Él es paciente. ¿Y por qué nosotros, un hermano llega y me hace una mala cara y ya yo no vuelvo a hablar con ese hermano? ¿Por qué la impaciencia en nosotros? Eso no hace Dios con nosotros. La iglesia es una, debe mostrar unidad. Y para eso es que Dios nos da su Espíritu Santo, para que forme en nosotros, nos dé esas virtudes de la paciencia, el amor. Dios nos amó a nosotros individualmente. Él ama a su iglesia. ¿Cómo es posible que nosotros no amemos a un hermano que es otro hijo de Dios, mi Padre, que es otro hermano de Cristo, mi hermano mayor, que es parte de mi cuerpo local? La iglesia, mis hermanos, no debe ser vista como una colección de personas. Ese es el problema. Pensamos que la iglesia son así, personas individuales, separadas, que puede que no vengan unos domingos y puede que regresen después. Eso no es la iglesia, bíblicamente. La iglesia es un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12. La iglesia es un cuerpo y cada miembro de la iglesia es un miembro de ese cuerpo. Y Pablo, que es el teólogo de la iglesia, probablemente por ser tan amigo de Lucas, que era un médico, usó la ilustración del cuerpo humano para ilustrar la iglesia. Él habló de la iglesia como un cuerpo humano. Unos dice son ojos, otros orejas, otros bocas, otros son pies y manos. Hay otros miembros de la iglesia que no se ven, pero están ahí, como el hígado o el vaso. Ustedes saben que tenemos un hígado, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos? Lo podemos ver, pero está ahí y funciona y es necesario. ¿Okay? Y Pablo dice que hay otros miembros que ni siquiera son dignos, pero son vitales para el funcionamiento del cuerpo, como el glóbulo blanco o el glóbulo rojo. ¿Podemos ver un glóbulo rojo? No, es necesario, muy necesario. Sin glóbulos blancos nos morimos, sin glóbulos rojos nos morimos, pero son microscópicos, no los podemos ni ver y son necesarios. Y Pablo dice, así es la iglesia. Hay unos que tienen una gran prominencia, por ejemplo los pastores, que son los que predican y enseñan, son la boca. Otros son orejas y oídos y ojos. Otros son pies, los evangelistas que van y predican el evangelio. Otros son manos, como los diáconos que sirven y ayudan a otros, están pendientes de otros hermanos. Pero hay otros que son los que oran todos los días. Nadie los ve, pero en sus casas están orando por cada miembro de la iglesia, orando por los pastores, orando por cada domingo,
orando para que el enemigo no traiga división, para que el enemigo no traiga problemas. Y todos son necesarios. Para eso nos hizo Cristo. Entonces, ¿por qué es que puede haber tal unidad en la iglesia entre tal diversidad? Por la obra de Dios en la iglesia. Es porque Dios está haciendo una obra en la iglesia. Veamos la belleza de la iglesia residiendo en su santidad. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La obra del amor o de amor del Dios Trino efectuó un cambio radical en los creyentes. Esa es la realidad. Ahora el creyente es una nueva creación. Antes, como vimos, vivió en la carne, siguió el espíritu de este siglo, pero ahora vive en el espíritu. Y por lo tanto la iglesia vive ahora en santidad. Ella es santa. Santo significa ser apartado, ¿verdad? Y en un sentido la iglesia es santa porque Dios nos separó del mundo. Él nos llamó y nos sacó del mundo y nos llamó a ese cuerpo local, a la iglesia. Y somos santos por eso. Pero también significa que está apartada del pecado. Y la iglesia por el Espíritu Santo tiene el poder para apartarse y luchar y no vivir en el pecado. Es santa. Y Dios está obrando esa santidad en la iglesia. Por eso es que la iglesia es bella, porque Dios está haciendo una obra en ella, la está haciendo santos y sin mancha. Es lo que Dios está haciendo en su iglesia. Él nos está limpiando de nuestros pecados, para que no seamos como el mundo, para que no andamos en la vanagloria de la vida, entenebrecidos nuestros corazones, para que no seamos mentirosos, para que no nos andemos airando con los demás, para que perdonemos, para que amemos, para que usemos nuestra boca para el bien, Efesios capítulo 5, para que no andemos diciendo tonterías con nuestra boca, con nuestra lengua, diciendo malas palabras o diciendo chistes vulgares, para que seamos luz en lugar de tinieblas. Para eso nos salvó Dios. Dios no amó, mis hermanos, al club de Chivas. Él no dio a su hijo por el Chivas. Él amó a su iglesia. Y es a su iglesia la que Él está santificando en el presente. Y Él usa su palabra para lavarla, para limpiarla. Es lo que Dios usa, su palabra. Pero es que si hay algo que ustedes, esperemos pronto, se conformen como una iglesia, si hay algo que debe ser primario cada domingo, es la predicación de la palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo que Cristo está usando para santificarlos a ustedes, para limpiarlos, para hacerlos crecer en la fe. Es lo que debemos leer todos los días. Es lo que debemos meditar con nuestras familias, en nuestros hogares todos los días. Mis hermanos, no hay otra sociedad como esta. Un día, dice Pablo en el versículo 27 del capítulo 5, será gloriosa. Pero también la belleza de la iglesia reside en su misión. Vean lo que dice Efesios 6, 15. Hablando de la armadura de Dios, dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Otros textos, ¿verdad?, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, describen a la iglesia como una luz expuesta en un monte, ¿verdad? La iglesia es bella, mis hermanos, por la misión que Dios le ha encargado. Es llevar el evangelio de salvación a todo el mundo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios le encarga esta misión a la iglesia? Para que otros conozcan a este Dios y puedan apreciar la belleza de la obra de Dios
en la iglesia, para que ellos también puedan residir en esta sociedad por la eternidad. Una iglesia evangelística es una iglesia que irradia belleza. Es una luz bella que ilumina un mundo que está distorsionado por la mentira, por Satanás, por las tinieblas del pecado y del error. ¿Será la razón del desprecio de muchos por la iglesia de Cristo que sus ojos siguen ciegos a esa verdad? ¿Será que hay muchos que desprecian la iglesia porque realmente ellos no han creído el Evangelio? Y están en iglesias. Y solo van para cumplir, para engañarse, pero no aman la iglesia. Y finalmente la iglesia es bella porque tiene un destino. En Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia, mis hermanos, tiene un destino: la gloria. Ni el club de Chivas, ni el club cubano, ni el country club en Costa Rica tienen ese destino. La iglesia sí. Y esta gloria no solo significa el habitar con Dios por la eternidad, eso lo queremos, sino que también significa ser hechos gloriosos. No más pecado, sin mancha, sin arruga. Nada de lo que en esta vida nos ha afectado va a estar en la eternidad. Nada. Vayamos un momento a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 1. Esta es la visión del apóstol Juan que le dio el Señor Jesucristo. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y escuchen esto, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es nuestro destino. Y de nuevo, ninguna otra sociedad en este mundo tiene ese destino. Estaremos con Dios, pero Él estará con nosotros. Amén. Seremos su pueblo, pero Él será nuestro Dios por la eternidad. Amén. Hermanos, si nosotros podemos ver como Dios ve a su pueblo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Si podemos ver la belleza de la iglesia, ahora hay arrugas y manchas, ahora hay cosas feas todavía, pero no la veamos así, veámosla como Cristo la ve, como algo bello. Todo cambiará. Nuestro compromiso con la iglesia, con nuestros hermanos cambiará. Nuestro deseo por el día del Señor cambiará. Nuestro amor por las almas va a cambiar. Todo va a cambiar si vemos a la iglesia con los ojos de Dios. Ella es bella. Apreciémosla. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos, Señor, lo que tú piensas de tu iglesia. Gracias, Señor, por ese amor electivo, redentor y sellador del Dios Trino. Gracias porque, no mereciéndolo tú, Señor, diste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para traer perdón, justicia a nuestras vidas, para adoptarnos como tus hijos. Y gracias porque por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tú continúas obrando esa santidad
que tú requieres en nosotros. Oh Señor, haznos cada día más santos y sobre todas las cosas, permítenos ver, Señor, la belleza de tu iglesia como tú la ves. Que podamos, Señor, sufrir el agravio, sufrir, Señor, la falta contra nosotros por causa de ti, por causa de la iglesia. No permitamos, Señor, que el enemigo venga a traer división cuando tú, Señor, estás obrando la unidad entre nosotros. Oh Padre, hazlo todo, Señor, para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.